nombre es Raúl y quiero contarles una historia que aún me atormenta, una historia que me dejó marcado para siempre. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño pueblo en el interior del país, buscando un cambio de vida después de que perdí mi trabajo en la ciudad. El pueblo parecía sacado de un cuento, calles empedradas, casas antiguas y una comunidad acogedora. Sin embargo, había una casa que todos evitaban, una casa que llevaba años deshabitada y sobre la que circulaban oscuros rumores. Era una mansión victoriana en ruinas, situada al final de una calle sin salida. La gente la llamaba la Casa de los Susurros. Se decía que quienes pasaban cerca de ella podían escuchar voces, murmullos incoherentes que flotaban en el aire. Otros hablaban de luces extrañas y sombras que se movían en las ventanas. La leyenda más recurrente era que cualquier persona que entrara en esa casa no saldría de ella con vida o, si lo hacía, jamás volvería a ser la misma. Mi curiosidad me llevó a investigar más. Había algo en esas historias que me llamaba, como si la casa misma me estuviera atrayendo. Decidí que iría a verla de cerca, aunque solo fuera para satisfacer mi escepticismo. La noche que elegí para mi visita fue una de luna llena, cuando las sombras parecían más profundas y el silencio, más denso. Cuando llegué a la casa, noté que la puerta principal estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Con una linterna en mano, me aventuré a cruzar el umbral. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, los muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas. El aire estaba cargado de una humedad rancia y una sensación de abandono que me erizó la piel. Exploré cada habitación, cada rincón. A medida que avanzaba, sentía una presión creciente en el pecho, como si una fuerza invisible intentara empujarme hacia afuera. Los murmullos que había oído mencionar eran reales. Al principio eran suaves, apenas audibles, pero a medida que me adentraba más en la casa, se volvían más fuertes y más insistentes. Eran susurros de desesperación, llantos apagados, risas siniestras. Llegué a la sala principal, un amplio espacio con un enorme ventanal que daba al jardín trasero, donde la luna iluminaba las sombras de árboles retorcidos. En el centro de la sala había un gran espejo cubierto de polvo. Cuando lo limpié, lo que vi me dejó helado. No era mi reflejo lo que se mostraba, sino una imagen distorsionada, como una versión más vieja y demacrada de mí mismo, con los ojos hundidos y una expresión de horror en el rostro. Sentí que algo se movía detrás de mí y, al girarme, vi una sombra que desapareció en un instante. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío me recorrió la columna. Decidí que ya había tenido suficiente y me dirigí a la puerta para salir. Pero la puerta ya no estaba abierta. Estaba cerrada con llave. Busqué una salida alternativa, pero todas las ventanas estaban selladas. Mientras recorría la casa en busca de una escapatoria, los susurros se volvieron gritos ensordecedores. Escuché mi nombre siendo llamado repetidamente, como si alguien o algo intentara alcanzarme desde otra dimensión. Finalmente, llegué al sótano. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz provenía del interior. Bajé las escaleras con cautela, cada peldaño crujía bajo mis pies. El sótano estaba lleno de cajas viejas y en el centro había un círculo dibujado en el suelo con símbolos que no reconocía. En el medio del círculo había una figura encorvada, un hombre de aspecto frágil y envejecido, con la piel pegada a los huesos y los ojos completamente blancos. El hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Sentí un terror profundo, indescriptible. Él comenzó a hablar, su voz era un susurro que resonaba en mi mente. Me dijo que había sido el propietario original de la casa, un hombre que había buscado el conocimiento prohibido, que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Ahora estaba atrapado allí, entre la vida y la muerte, condenado a vagar eternamente por la casa. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en su mirada. El hombre extendió su mano hacia mí y sentí que mi fuerza vital era drenada. La oscuridad comenzó a envolverme y lo último que vi antes de desmayarme fue su sonrisa macabra. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi casa. No sabía cómo había llegado allí, pero mi cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, pero las marcas eran reales.
Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Soñaba con la casa, con el hombre en el sótano, con las voces que me llamaban. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, no podía dormir, y mi mente estaba constantemente en la casa. Decidí ir a hablar con los ancianos del pueblo, quienes sabían más sobre la historia de la mansión. Uno de ellos, un hombre de nombre Don Álvaro, me recibió en su casa y, tras escuchar mi relato, me contó la verdadera historia de la Casa de los Susurros. Según Don Álvaro, la casa había pertenecido a un hombre llamado Alejandro Serrano, un ocultista que había dedicado su vida a estudiar el más allá. Realizó rituales prohibidos, invocó entidades que ningún humano debería intentar contactar. Un día, algo salió mal. Una de las invocaciones lo dejó atrapado en un limbo entre nuestro mundo y el de las sombras. Desde entonces, la casa quedó maldita. Las voces que se escuchaban eran las de aquellas entidades que Alejandro había invocado, y él estaba condenado a ser su prisionero. Don Álvaro me dijo que la única manera de liberarme de la maldición era enfrentarme a Alejandro y destruir el círculo de invocación en el sótano. Me dio un antiguo libro de conjuros y me deseó suerte. No tenía otra opción. Sabía que debía regresar a la casa y acabar con todo esto. La segunda vez que fui a la casa, estaba preparado. Llevaba el libro de conjuros, una linterna y un cuchillo, por si acaso. Al entrar, los murmullos comenzaron de inmediato, más fuertes que la vez anterior. Me dirigí directamente al sótano, ignorando las sombras y las voces que intentaban disuadirme. Cuando llegué al sótano, Alejandro estaba allí, esperándome. Esta vez, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Comencé a recitar los conjuros del libro, y el círculo en el suelo comenzó a resplandecer. Alejandro gritó, un grito que resonó en mi alma. Intentó detenerme, pero seguí recitando, cada palabra una puñalada en su existencia maldita. Con el último verso, el círculo se rompió en 1000 pedazos y Alejandro se disolvió en una nube de oscuridad. Los susurros cesaron de inmediato, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí una paz que no había conocido en meses. Subí las escaleras y, esta vez, la puerta estaba abierta. Salí de la casa y la miré por última vez. Las ventanas reflejaban la luz de la luna y la fachada parecía menos siniestra. Sabía que la maldición había sido levantada, que los espíritus estaban en paz. Volví al pueblo y agradecí a Don Álvaro por su ayuda. Mi vida poco a poco volvió a la normalidad. Las pesadillas cesaron y mi salud mejoró. Sin embargo, cada vez que paso cerca de la casa, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Sé que, aunque la maldición ha sido levantada, las cicatrices de aquella noche siempre permanecerán conmigo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y la luna está alta, creo escuchar susurros lejanos, como un eco de lo que una vez fue. Pero ya no tengo miedo. He enfrentado mis demonios y he salido victorioso. Y aunque nunca olvidaré lo que ocurrió en la casa de los susurros, sé que ya no tiene poder sobre mí. El padre del pueblo. Me llamo Gonzalo. Viví gran parte de mi vida en un pequeño pueblo llamado San Vicente, un lugar donde todos se conocían y donde el tiempo parecía haberse detenido en el siglo pasado. Las historias y leyendas eran parte de la identidad del pueblo, y aunque muchas eran olvidadas con el paso de los años, hubo una que nunca dejó de atormentarnos, la historia del espectro del padre. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Era una noche fría de noviembre y el viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas de las casas. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres hablar en la cocina en susurros nerviosos. La curiosidad me venció y me acerqué sigilosamente para escuchar mejor. Estaban discutiendo sobre la muerte de don Pedro, el párroco del pueblo, que había fallecido hacía una semana. Don Pedro era una figura imponente, un hombre de voz grave y mirada severa. No era querido por todos, pues su manera estricta de impartir la fe y su carácter autoritario habían generado más temor que respeto. A pesar de todo, su muerte había sido un evento significativo. Murió solo, en la vieja iglesia de piedra que se erigía en el centro del pueblo,
y fue encontrado arrodillado frente al altar, con el rostro desfigurado por el dolor. Mis padres mencionaron algo sobre una sombra, una presencia que algunos habían sentido en la iglesia desde su muerte. Decían que era el alma en pena de don Pedro, incapaz de encontrar paz debido a sus pecados. Esa noche, no pude dormir. La idea de un espectro rondando nuestra iglesia me llenó de un miedo que nunca había sentido antes. Las semanas pasaron, y los rumores comenzaron a esparcirse. Vecinos afirmaban haber visto una figura oscura en las ventanas de la iglesia a altas horas de la noche. Otros decían haber escuchado susurros y rezos en latín, una lengua que pocos conocían en el pueblo. Yo, escéptico al principio, me resistía a creer esas historias. Pero todo cambió la noche en que mi vida se cruzó con el espectro del Padre. Era una noche de tormenta. Los truenos resonaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban el cielo con una ferocidad que nunca había visto. Mis padres habían salido a visitar a unos parientes en un pueblo cercano, dejándome solo en casa. La tormenta causó un apagón y me quedé en la oscuridad, con solo una linterna para iluminar mi camino. Decidí subir al ático para buscar velas. Mientras revisaba entre las viejas cajas y muebles cubiertos de polvo, escuché un ruido que me heló la sangre. Provenía de la calle, un lamento profundo y desgarrador, seguido de unos golpes secos en la puerta principal. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al vestíbulo, apunté la linterna hacia la puerta, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el lamento continuaba, más fuerte y claro. Me armé de valor y abrí la puerta, esperando encontrar a alguien buscando refugio de la tormenta. Pero no había nadie. La calle estaba desierta y la lluvia caía torrencialmente. De repente, sentí un frío helado detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, con una sotana que ondeaba como si estuviera siendo movida por un viento invisible. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un resplandor maligno. Era el espectro del Padre. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente y a medida que lo hacía, el aire se volvía más denso y frío. Sentí que la temperatura bajaba varios grados a cada paso que daba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Cuando estuvo a solo 1 metro de distancia, levantó una mano esquelética y señaló hacia la iglesia. De repente, el espectro desapareció y con él, el frío inhumano que lo acompañaba. Recuperé el control de mi cuerpo y cerré la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que encontré a mano. Pasé el resto de la noche despierto, con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, temblando de miedo. Al día siguiente, el sol salió y con él, mi valor. Decidí contarle a mis padres lo que había sucedido, pero antes de que pudiera hacerlo, ellos regresaron con noticias perturbadoras. El padre Miguel, el nuevo párroco que había sido designado para reemplazar a don Pedro, había sido encontrado muerto en la iglesia, en las mismas condiciones que su predecesor. El pueblo entero quedó sumido en el miedo y la desesperación. Todos sabían que algo terrible estaba ocurriendo, pero nadie quería admitir que el espectro de don Pedro era real. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero el miedo era palpable. Las noches se volvieron interminables y los días llenos de miradas furtivas y susurros temerosos. Decidí investigar más sobre don Pedro y su vida antes de llegar a San Vicente. Lo que descubrí fue aún más inquietante. Antes de ser párroco en nuestro pueblo, don Pedro había sido acusado de prácticas oscuras y herejías en otro lugar. Había sido expulsado y, de alguna manera, había encontrado refugio en San Vicente. Su llegada coincidió con una serie de desgracias que el pueblo nunca había logrado explicar del todo. Los siguientes meses fueron una pesadilla. El espectro se hizo más activo. Cada noche, alguien reportaba haberlo visto y los susurros en latín se volvieron más frecuentes. Los animales del pueblo comenzaron a morir misteriosamente y las cosechas se echaron a perder. Parecía que una maldición se había apoderado de San Vicente. Mi salud mental empezó a deteriorarse.
Los constantes encuentros con el espectro y la atmósfera de terror me estaban afectando profundamente. Empecé a tener pesadillas en las que el espectro me perseguía por el pueblo, susurrando mi nombre y acusándome de pecados que no había cometido. Despertaba sudando y temblando, sintiendo su presencia incluso en mis sueños. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí enfrentar al espectro directamente. Sabía que la clave para liberarnos de su maldición estaba en la iglesia, en el lugar donde todo había comenzado. Una noche, armado con una cruz y un frasco de agua bendita, me dirigí hacia la iglesia. La tormenta rugía una vez más, como si el mismo infierno estuviera desatando su furia sobre nosotros. Al llegar, la puerta de la iglesia se abrió con un chirrido macabro. Entré y me dirigí hacia el altar, donde sentía que la presencia del espectro era más fuerte. El aire estaba helado, y podía ver mi aliento condensarse frente a mí. Sentí que algo me observaba desde las sombras, pero no me detuve. Me arrodillé frente al altar y comencé a rezar, pidiendo perdón por los pecados de don Pedro y rogando por su liberación. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. El espectro apareció detrás del altar, su figura oscura contrastando con la tenue luz de las velas que había encendido. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca y su boca se abrió en un grito silencioso. Pero esta vez, no sentí miedo. Me llené de una determinación que nunca había experimentado antes. Levanté la cruz y rocié el agua bendita hacia él, recitando las oraciones que había memorizado. El espectro gritó, un sonido que resonó en toda la iglesia, haciéndome retroceder. Pero no me detuve. Seguí rezando, con la voz firme, mientras el espectro se retorcía y desvanecía poco a poco. Finalmente, con un último alarido, desapareció y el aire en la iglesia se volvió más ligero, más cálido. Salí de la iglesia al amanecer, agotado pero aliviado. La tormenta había cesado, y el sol brillaba con una intensidad que no veía desde hacía mucho tiempo. El pueblo se fue recuperando poco a poco. Las muertes y los extraños sucesos cesaron, y la vida volvió a la normalidad. Han pasado años desde aquella noche. San Vicente es ahora un lugar tranquilo, aunque las cicatrices del pasado aún son visibles. Nadie habla del espectro del padre, y la iglesia fue demolida, reemplazada por un parque. Pero yo nunca olvidaré lo que ocurrió. La presencia de don Pedro, su espectro maligno, sigue acechando mis recuerdos, recordándome que a veces el mal no desaparece por completo, solo se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. El terreno maldito. Soy Ulises, un nombre común para una historia común. O eso pensaba. Hasta hace poco, llevaba una vida ordinaria en la ciudad, con un trabajo estable y una rutina predecible. No soy alguien que se deje llevar por supersticiones o cuentos de terror, pero lo que experimenté en los últimos meses ha desafiado todo lo que creía saber sobre la realidad. Hace poco más de un año, decidí hacer una inversión. No era un gran negocio, solo unos terrenos rurales en un pueblo pequeño y olvidado llamado San Andrés. La idea era construir una casa de campo donde pudiera escapar del bullicio de la ciudad. Los terrenos eran increíblemente baratos, casi una ganga, y eso debería haberme hecho sospechar. Pero en mi entusiasmo, no hice preguntas. Llegué a San Andrés un caluroso día de verano, listo para inspeccionar mi nueva propiedad. El pueblo, una vez próspero, estaba ahora casi desierto. Las casas viejas y las calles polvorientas hablaban de tiempos mejores. Los pocos residentes que aún quedaban me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Sentí una leve incomodidad, pero la atribuí a ser un extraño en un lugar donde todos se conocían. El terreno que compré estaba a las afueras del pueblo, rodeado de un espeso bosque. A primera vista, parecía perfecto, tranquilo, aislado y con una vista impresionante. Sin embargo, mientras recorría la propiedad, noté algo extraño. Había un viejo pozo en el centro del terreno, cubierto de musgo y maleza. Parecía haber estado allí durante siglos. No le di mucha importancia y seguí adelante con mis planes. Contraté a un equipo de constructores locales para empezar a trabajar en la casa.
Desde el principio, noté que los trabajadores estaban incómodos. Hablaban en voz baja entre ellos y me lanzaban miradas furtivas. Cuando les pregunté si había algún problema, negaron con la cabeza y continuaron con su trabajo. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre mayor llamado Ernesto, se acercó a mí. «Señor Ulises», dijo en voz baja, «debería reconsiderar construir aquí. Este lugar tiene una historia oscura». Me reí y le aseguré que no creía en supersticiones. Ernesto no insistió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Esa noche, de regreso en mi habitación en la única posada del pueblo, no pude dejar de pensar en lo que Ernesto había dicho. Decidí investigar un poco más sobre la historia de San Andrés. Fui a la pequeña biblioteca del pueblo y comencé a buscar en los archivos. No tardé mucho en encontrar algo inquietante. Según los registros, San Andrés había sido escenario de eventos extraños y trágicos a lo largo de los siglos. Hubo una serie de desapariciones inexplicables en el siglo XIX y muchos lugareños creían que el pueblo estaba maldito. Los relatos hablaban de sombras que se movían en el bosque y de voces susurrantes que emergían del pozo. Esa noche, tuve mi primer sueño extraño. Me encontraba de pie junto al pozo en mi terreno. El aire era denso y pesado, y una voz susurrante llamaba mi nombre desde las profundidades. Me desperté sudando y con el corazón latiendo a toda velocidad. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugando trucos, influenciada por las historias que había leído. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y tensión creciente. Los constructores terminaron la casa, pero cada día parecían más ansiosos por irse. Finalmente, el día en que se completó la construcción, Ernesto se me acercó nuevamente. «Señor Ulises, se lo pido por última vez. No se quede aquí. Este lugar no es seguro». Su insistencia me molestó, pero también sembró una semilla de duda en mi mente. Sin embargo, estaba decidido a disfrutar de mi nueva casa. Pasé la primera noche solo, rodeado de silencio. O eso creía. A medianoche, me despertaron unos ruidos extraños. Provenían del pozo. Me levanté y, armado con una linterna, salí a investigar. El aire estaba helado y un sudor frío me recorrió la espalda. Cuando llegué al pozo, el ruido cesó abruptamente. Miré dentro, pero solo vi oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro, casi inaudible, que decía mi nombre. Retrocedí, sintiendo que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, decidí llamar a un sacerdote local para bendecir la casa. El padre Gabriel accedió a regañadientes. Cuando llegó, su expresión era grave. Realizó la bendición rápidamente, evitando mirar el pozo. Antes de irse, me dijo: «Este lugar tiene una energía muy negativa. Tenga cuidado». Esa noche, el sueño volvió, más vívido y aterrador. Esta vez, no solo escuché susurros. Vi figuras oscuras moviéndose alrededor del pozo, mirándome con ojos vacíos. Me desperté gritando y, por primera vez, consideré que tal vez había cometido un error al venir aquí. Los días siguientes fueron un descenso al horror. Empecé a escuchar ruidos extraños dentro de la casa, pasos, golpes en las paredes y, siempre, el susurro que llamaba mi nombre. Las sombras en el bosque parecían acercarse más cada noche, y el pozo se había convertido en una presencia ominosa que no podía ignorar. Una noche, decidí que ya había tenido suficiente. Empaqué mis cosas y me preparé para irme al amanecer. Pero el pueblo no tenía intención de dejarme ir tan fácilmente. Esa noche, el pozo me llamó con más fuerza que nunca. Sentí una compulsión irresistible de acercarme. Salí al exterior, la luna llena iluminando débilmente el terreno. Me acerqué al pozo, incapaz de resistir la llamada. Cuando miré dentro, vi algo que nunca podré olvidar. Una figura, pálida y etérea, emergió lentamente del agua. Sus ojos, vacíos y oscuros, se clavaron en los míos. Su boca se abrió en un grito silencioso que resonó en mi mente. Caí de espaldas, aterrorizado. La figura se desvaneció, pero el horror no terminó ahí.
Las sombras del bosque comenzaron a moverse hacia mí, susurros llenando el aire. Sentí manos invisibles tocándome, tirando de mí hacia el pozo. Luché con todas mis fuerzas y logré escapar, corriendo de regreso a la casa. Cerré todas las puertas y ventanas, temblando de miedo. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Al amanecer, sin mirar atrás, me fui de San Andrés. Regresé a la ciudad, pero nunca volví a ser el mismo. Las noches están llenas de pesadillas y el susurro de mi nombre nunca se ha desvanecido. Consulté a varios psicólogos y especialistas, pero ninguno pudo darme una explicación lógica a lo que viví. Tiempo después, recibí una carta de Ernesto. En ella, me contaba que el pozo en mi terreno había sido utilizado para sacrificios en tiempos antiguos y que las almas de los sacrificados aún vagaban por el lugar buscando venganza o paz. No supe qué hacer con esa información, solo confirmaba lo que ya temía: había comprado un pedazo de tierra maldita. Ahora vivo con la constante sensación de ser observado y el miedo nunca me abandona. A veces, en la quietud de la noche, aún escucho ese susurro, llamando mi nombre desde la oscuridad. San Andrés y su pozo han dejado una marca indeleble en mi alma y sé que nunca podré escapar de su sombra. El pueblo abandonado. Me llamo Juan. Soy un hombre pragmático, siempre lo he sido. No creo en fantasmas ni en historias de terror, pero hay algo que me ocurrió hace unos años que cambió mi perspectiva sobre lo desconocido. Este relato no es para convencer a nadie, es mi catarsis, mi manera de exorcizar los demonios de una experiencia que desearía nunca haber vivido. Todo comenzó con un viaje que hice por cuestiones laborales. Soy arquitecto y, en ese entonces, trabajaba para una firma que se especializaba en la restauración de edificios antiguos. Un cliente peculiar nos contrató para evaluar un pueblo abandonado en el interior del país. El lugar, conocido como San Rafael, había sido una próspera comunidad agrícola hasta que, según contaban, una serie de tragedias inexplicables lo convirtieron en un desierto. La primera vez que escuché sobre San Rafael fue en una reunión en la oficina. Nuestro cliente, el señor Delgado, era un hombre acaudalado y excéntrico que había adquirido la propiedad con la intención de transformarla en un atractivo turístico. Quería restaurar los edificios principales y construir un hotel de lujo. Aunque muchos en la firma se mostraron escépticos, yo vi una oportunidad para un proyecto interesante y decidí aceptarlo. Llegué a San Rafael una tarde de otoño. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una ligera llovizna caía sobre los campos desolados que rodeaban el pueblo. La carretera que conducía hasta allí estaba llena de baches y maleza, como si la naturaleza intentara reclamar lo que una vez fue suyo. Cuando finalmente vi el cartel oxidado que anunciaba la entrada a San Rafael, sentí una mezcla de curiosidad y aprensión. El pueblo estaba tal como lo había visto en las fotografías: casas de adobe en ruinas, la iglesia con el campanario inclinado y la plaza central invadida por la maleza. Aún así, había algo que no se percibía en las imágenes: una atmósfera opresiva, un silencio casi tangible que parecía susurrar advertencias. Era como si el lugar mismo no quisiera ser perturbado. Me alojé en una de las pocas casas que aún estaban en pie. El señor Delgado había hecho algunos arreglos básicos para asegurarse de que pudiera quedarme allí durante el tiempo que durara la evaluación. La casa era pequeña, con muebles antiguos cubiertos de polvo y paredes que mostraban las cicatrices del abandono. A pesar de todo, parecía un refugio comparado con la intemperie del exterior. Esa primera noche, después de desempacar mis cosas y preparar una cena simple, me senté junto a la chimenea con mis planos y notas. Estaba concentrado en mi trabajo cuando escuché un ruido extraño, un susurro que provenía del exterior. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que sería el viento y volví a mis tareas. Los días siguientes los dediqué a recorrer el pueblo, tomando notas y haciendo bocetos de los edificios que consideraba más importantes. Durante mis caminatas, no pude evitar notar una sensación de ser observado. No vi a nadie más durante mis exploraciones, pero a menudo me encontraba mirando sobre mi hombro, esperando ver una figura que nunca aparecía. Una mañana, mientras inspeccionaba la iglesia, encontré algo que me heló la sangre.
En el suelo, frente al altar, había un círculo de símbolos extraños dibujados con tiza. No era un experto en lo oculto, pero esos símbolos parecían antiguos y perturbadores. Tomé algunas fotos y salí rápidamente de allí, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. Esa noche, el susurro volvió, más fuerte y persistente. Esta vez, venía claramente desde dentro de la casa. Seguí el sonido hasta una habitación al fondo, una especie de despensa. Al abrir la puerta, el susurro cesó de inmediato. Entré, encendiendo una linterna, y lo que vi me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de palabras garabateadas, frases incoherentes que hablaban de muerte y desesperación. Sentí una presencia a mi espalda y, al girarme, no vi nada. Aún así, la sensación de ser observado era abrumadora. Decidí que era suficiente. Al día siguiente, llamé al señor Delgado y le informé que necesitaba más tiempo para evaluar la situación, con la esperanza de encontrar una excusa para irme antes de que las cosas empeoraran. Sin embargo, no fue tan sencillo. Esa misma noche, los susurros se convirtieron en gritos. Desperté abruptamente en medio de la noche, cubierto de sudor frío. Los gritos parecían provenir de todas partes, resonando en las paredes de la casa. Salí de mi habitación y caminé hacia la sala principal, donde vi una figura oscura parada junto a la chimenea. Era alta y delgada, su forma apenas visible en la penumbra. Cuando intenté acercarme, desapareció, dejándome con un terror indescriptible. A la mañana siguiente, encontré huellas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera caminado por la casa durante la noche. No pude evitar pensar en la figura que había visto. ¿Era real o simplemente una alucinación provocada por el estrés y el cansancio? Decidí pasar el día fuera, esperando que la luz del sol pudiera disipar la oscuridad que sentía en el interior de la casa. Me dirigí al edificio que había sido la escuela del pueblo, un lugar que aún no había inspeccionado a fondo. Al entrar, el aire se sentía espeso y cargado. Los pupitres estaban volcados y los pizarrones rotos. Al final del pasillo, encontré una pequeña oficina con una pila de viejos registros escolares. Revisando los documentos, descubrí una serie de informes sobre la desaparición de varios niños poco antes de que el pueblo fuera abandonado. Los maestros habían reportado eventos extraños, voces en los pasillos, sombras que se movían sin explicación. Los registros terminaban abruptamente, como si alguien hubiera intentado ocultar lo que realmente sucedió. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me armé con una linterna y una cámara, decidido a documentar cualquier actividad anormal. Pasé horas sentado en la sala principal, esperando. A medianoche, los susurros comenzaron de nuevo. Encendí la linterna y vi cómo las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Sentí una presencia detrás de mí y giré rápidamente, capturando una imagen borrosa de lo que parecía ser un rostro humano, distorsionado y angustiado. El pánico me invadió y salí corriendo de la casa, tropezando y cayendo en la oscuridad. Al levantarme, vi que todo el pueblo parecía cobrar vida. Las sombras se movían entre los edificios, y los susurros se transformaron en un coro de lamentos. Corrí hacia el coche, sin mirar atrás, y conduje sin detenerme hasta que las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte. Al regresar a la oficina, mostré las fotos y los registros al señor Delgado, esperando que entendiera la gravedad de la situación. Sin embargo, él solo sonrió y me dijo que eran simples supersticiones, parte del atractivo del lugar. Insistió en que continuara con el proyecto, pero me negué rotundamente y renuncié. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que vi en San Rafael, pero los recuerdos no me abandonan. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo las sombras moverse y escucho los susurros. No sé qué era real y qué no, pero algo en ese pueblo despertó una parte de mí que preferiría mantener dormida. Este es mi testimonio, mi advertencia. San Rafael no es un lugar para los vivos. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. El pueblo del diablo. Me llamo Arturo, y lo que estoy a punto de relatarles es una historia que muchos preferirían olvidar.
Sin embargo, el terror que vivimos en nuestro pueblo es algo que nunca podré sacar de mi mente. Todo comenzó hace 10 años, cuando el diablo decidió asediar San Jerónimo, un pequeño pueblo perdido en la sierra. San Jerónimo siempre había sido un lugar tranquilo, donde la vida discurría sin sobresaltos. Sin embargo, desde que tengo memoria, había rumores sobre una antigua maldición. Los ancianos decían que hacía siglos, los primeros colonos habían pactado con el diablo para que les ayudara a prosperar en estas tierras áridas. El trato, según la leyenda, incluía la entrega de un alma cada 100 años. En el año del centenario, algo cambió. Yo era joven entonces, apenas un muchacho que soñaba con salir del pueblo y ver el mundo. Pero todo ese entusiasmo juvenil se transformó en pesadilla. La primera señal de que algo andaba mal fue la muerte del viejo Francisco, el campanero. Una mañana, su cuerpo apareció colgado de la torre de la iglesia, con una expresión de horror grabada en su rostro y sus ojos abiertos, vacíos, mirando al infinito. No había señales de lucha, y aunque el médico del pueblo intentó darle una explicación racional, todos sabíamos que no era una muerte natural. La noticia corrió como pólvora y el miedo se apoderó de San Jerónimo. Empezamos a escuchar ruidos extraños por las noches, susurros que parecían provenir de las paredes, gritos lejanos que helaban la sangre. Mis padres me decían que no saliera de casa después del anochecer, pero la curiosidad y la imprudencia propias de la juventud me llevaron a desobedecer. Una noche, salí a investigar. Fue entonces cuando vi a la primera aparición. Era una figura oscura, de rasgos indefinidos, que se deslizaba por las calles con una ligereza antinatural. No caminaba, flotaba, y su sola presencia hacía que el aire se volviera gélido. Sentí un terror primitivo que me paralizó. Observé cómo se acercaba a la casa de los García. Desapareció tras la puerta y, momentos después, escuché un grito desgarrador. No supe qué hacer, así que corrí de regreso a casa, con el corazón martillando en mis oídos. A la mañana siguiente, nos enteramos de que la joven María García había sido encontrada muerta en su habitación, su rostro congelado en una mueca de puro terror, al igual que el campanero. Las muertes comenzaron a multiplicarse. No había patrón aparente, ni razón lógica. Unos morían en sus casas, otros en las calles, algunos incluso en plena misa. Nadie estaba a salvo. La gente dejó de salir de sus casas. Las puertas y ventanas permanecían cerradas y las misas se celebraban a puerta cerrada. La iglesia, que siempre había sido un refugio de esperanza, se convirtió en un lugar de miedo y desconfianza. Empezaron a circular rumores sobre quién podría ser el próximo y sobre qué podíamos hacer para detener la plaga. Algunos intentaron realizar exorcismos y rituales de purificación, pero nada funcionaba. Un día, mi mejor amigo, Joaquín, desapareció. Nadie lo vio partir, y su familia no escuchó nada extraño esa noche. Simplemente, no estaba. Lo buscamos por todos lados, pero no hubo rastro de él. La angustia y la desesperación se apoderaron de mí. Sentí que algo terrible se avecinaba y no había forma de evitarlo. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Al principio, eran destellos en el borde de mi visión, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Pero luego se hicieron más claras, más reales. Veía rostros desfigurados en las ventanas, manos fantasmales que se extendían hacia mí desde las sombras. Una noche, desperté para encontrar a una figura espectral de pie al pie de mi cama. Su rostro era una amalgama de todos aquellos que habían muerto en el pueblo, y su voz era un coro de susurros angustiados. Me dijo que el diablo había venido a reclamar lo que le pertenecía y que no habría salvación para nosotros. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme allí, pero también sabía que huir no era una opción. San Jerónimo estaba maldito, y esa maldición nos perseguiría a donde fuéramos. Decidí buscar respuestas. Había oído hablar de un anciano ermitaño que vivía en las montañas, un hombre que supuestamente conocía los secretos oscuros de la región. Con la poca esperanza que me quedaba, emprendí el viaje hacia su cabaña. El camino fue arduo y peligroso. Sentía la presencia maligna acechándome en cada sombra, cada susurro del viento parecía un lamento.
Finalmente, llegué a la cabaña del anciano. Era un lugar oscuro y sombrío, lleno de amuletos y símbolos extraños. El anciano me recibió con una mirada que reflejaba tanto conocimiento como dolor. Le conté todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, y él me escuchó en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Me dijo que la maldición de San Jerónimo era real y que el pacto con el diablo había sido sellado con sangre. Cada 100 años, el diablo venía a reclamar un alma, y si no se le ofrecía una voluntariamente, él tomaba las que quisiera. Me explicó que había una forma de detener el horror, pero requeriría un sacrificio supremo, alguien debía ofrecer su alma libremente. Volví al pueblo con el corazón pesado. Sabía lo que debía hacer, pero la idea de enfrentar mi destino me llenaba de pavor. Aún así, no podía permitir que más inocentes murieran por culpa de esa maldición. Reuní a los pocos que aún confiaban en mí y les expliqué lo que el anciano me había dicho. Al principio, nadie quiso aceptar la verdad, pero finalmente comprendieron que no había otra opción. Esa noche, me dirigí a la iglesia, el lugar donde todo había comenzado. Al entrar, sentí una presencia opresiva, como si las paredes mismas estuvieran imbuidas de maldad. Caminé hasta el altar y, con voz firme, ofrecí mi alma al diablo. La temperatura descendió bruscamente y una figura oscura apareció ante mí. Su rostro era una máscara de sombras y su voz, un eco de sufrimiento eterno. Aceptó mi oferta con una sonrisa siniestra. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si mi cuerpo y mi alma fueran desgarrados en 1000 pedazos. Grité hasta quedarme sin voz, pero sabía que debía soportarlo. Finalmente, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente, débil y agotado, pero vivo. El pueblo estaba en silencio, un silencio que no había sentido en meses. Las muertes se detuvieron y la gente comenzó a salir de sus casas. La vida, lentamente, volvió a la normalidad. Pero yo sabía que no había escapado ileso. Mi alma estaba marcada, y cada noche, en mis sueños, veía los rostros de aquellos que habían perecido. Susurros me perseguían, recordándome el precio que había pagado. Han pasado 10 años desde esa noche. San Jerónimo ha vuelto a ser un lugar tranquilo, pero yo sé que la paz es solo temporal. La próxima vez que el diablo venga a reclamar su tributo, no habrá nadie para detenerlo. Porque yo, Arturo, el que ofreció su alma para salvar a su pueblo, seré el primero en irse. Y cuando eso ocurra, el horror volverá a San Jerónimo, más fuerte que nunca. Cada día que pasa siento el peso de mi decisión. La oscuridad me consume lentamente y sé que pronto ya no podré resistir. Pero mientras pueda, lucharé contra ella. Porque no importa cuán fuerte sea el diablo, mientras haya alguien dispuesto a sacrificarse, siempre habrá una chispa de esperanza. Este es mi legado, y este es mi tormento. Y cuando llegue el momento, enfrentaré al diablo una vez más, con la esperanza de que algún día, San Jerónimo pueda liberarse de su maldición para siempre. El pueblo maldito. Mi nombre es Francisco, y esta es la historia que jamás hubiera deseado contar. Todo comenzó hace 10 años, cuando decidí mudarme a un pequeño y olvidado pueblo en las montañas llamado Santa Cecilia. Estaba buscando tranquilidad, un lugar donde escapar del bullicio de la ciudad y encontrar paz. Lo que encontré fue un abismo de horror que me persigue hasta el día de hoy. Santa Cecilia tenía una reputación inquietante, aunque yo, en mi ingenuidad, la desestimé como meras leyendas de pueblo. Decían que estaba maldito, que el mal acechaba en cada rincón. Los antiguos habitantes hablaban de almas en pena, de sombras que susurraban en la noche y de una presencia oscura que se cernía sobre el lugar. Pero, como todo hombre de razón, no creí en supersticiones y decidí hacer de esa pequeña aldea mi nuevo hogar. Al llegar, fui recibido por un ambiente de decadencia. Las casas, viejas y abandonadas en su mayoría, estaban cubiertas de musgo y vegetación descontrolada. Los pocos habitantes que quedaban eran ancianos de mirada apagada y rostros marcados por la desesperanza. Nadie parecía querer interactuar conmigo, excepto una anciana llamada Doña Consuelo, quien se acercó a mí con una advertencia. Si decides quedarte, joven, ten mucho cuidado.
Hay cosas que no deberías perturbar. Sonreí y agradecí su consejo, aunque no le di mayor importancia. Esa misma tarde, me instalé en una vieja casa al borde del pueblo. Era una construcción de madera, antigua pero robusta, con un aire melancólico que me pareció encantador en su desolación. Empecé a limpiar y organizar mis cosas, tratando de hacer del lugar un hogar acogedor. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque noté algo peculiar: el silencio. No había canto de aves, ni el murmullo de insectos nocturnos. Era un silencio absoluto y opresivo. Pero lo atribuí a la altitud y la lejanía del pueblo. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir de las paredes. Me levanté y busqué el origen, pensando que podría ser el viento colándose por alguna rendija. Pero las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire. El susurro se volvió más claro, y pude distinguir palabras sueltas: ayuda, oscuridad, maldición. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los días pasaron y los susurros se hicieron más frecuentes. Empezaron a acompañarme a todas horas, incluso durante el día. En el mercado, mientras compraba provisiones, escuchaba esos murmullos entre la multitud. Una noche, mientras dormía, me desperté sintiendo una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y, a la luz de la luna que entraba por la ventana, vi una sombra al pie de mi cama. Era una figura humanoide, pero sin rasgos definidos, solo una silueta oscura. Sentí una parálisis aterradora, incapaz de moverme o gritar. La figura se quedó allí, observándome, hasta que de repente se desvaneció. A la mañana siguiente, fui a ver a doña Consuelo, desesperado por una explicación. Me recibió con una mirada de comprensión y tristeza. Me contó la historia del pueblo, una historia de horror que se remontaba a siglos atrás. Santa Cecilia había sido un lugar próspero hasta que un extraño forastero llegó y trajo consigo una maldición. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero desde su llegada, la oscuridad empezó a invadir el pueblo. Gente desaparecía sin dejar rastro, y aquellos que quedaban comenzaron a ver y escuchar cosas que no podían explicar. Hay fuerzas que no entendemos, Francisco. Algo maligno se quedó atrapado aquí, y se alimenta del miedo y la desesperación de los que nos quedamos. No sabía si creerle, pero las experiencias de los últimos días me hacían pensar que había algo de verdad en sus palabras. Decidí quedarme y enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Empecé a investigar más sobre el pueblo y su historia, buscando en viejos archivos y hablando con los ancianos que aún tenían fuerzas para recordar. Descubrí que el forastero había sido un alquimista, alguien que jugaba con fuerzas oscuras y prohibidas. Había realizado rituales y experimentos en una vieja cabaña en el bosque y se decía que había abierto un portal a otra dimensión, liberando algo que nunca debería haber sido liberado. Los aldeanos, aterrorizados, lo habían matado y quemado su cabaña, pero el mal ya estaba hecho. La maldición se había arraigado en el pueblo y nadie había podido detenerla. Una noche, decidido a enfrentar la fuente del mal, me aventuré al bosque en busca de la cabaña. La encontré, o lo que quedaba de ella, en ruinas y cubierta de maleza. Al entrar, sentí una oleada de energía negativa que casi me hace retroceder. El aire era pesado y había una sensación de opresión que me dificultaba respirar. Empecé a explorar, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que había ocurrido allí. Encontré un antiguo libro de rituales, escrito en un idioma que no podía entender. Pero las ilustraciones eran claras: círculos de invocación, símbolos oscuros y figuras demoníacas. Mientras hojeaba el libro, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a la figura sombría nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Había otras sombras, todas observándome con intensos ojos que brillaban en la oscuridad. El miedo me paralizó, pero también me llenó de determinación. Sabía que no podía dejar que estas entidades siguieran atormentando al pueblo. Recordé algo que doña Consuelo me había dicho: el mal se alimenta del miedo. Si lo enfrentas con valentía, puedes debilitarlo.
Con un esfuerzo titánico, empecé a recitar las pocas palabras que había aprendido del libro, un conjuro de protección. Las sombras comenzaron a retroceder, emitiendo chillidos agudos que perforaban mis oídos. Sentí una fuerza interna crecer, una luz que se expandía desde mi pecho, empujando la oscuridad hacia atrás. Las figuras se desvanecieron una a una y la cabaña se llenó de una paz inesperada. Salí del bosque exhausto pero triunfante. Había enfrentado el mal y, de alguna manera, lo había debilitado. Los susurros cesaron y por primera vez desde que llegué, sentí que el pueblo respiraba más fácilmente. Los habitantes comenzaron a salir de sus casas y una sensación de alivio se extendió por Santa Cecilia. Pero la historia no termina ahí. Aunque las sombras se habían desvanecido, la sensación de maldición persistía. Doña Consuelo me dijo que había hecho un gran progreso, pero que la verdadera fuente del mal aún estaba enraizada en el pueblo. La oscuridad es como una mala hierba, Francisco. La cortaste, pero no arrancaste la raíz. Decidí quedarme y seguir buscando la forma de liberar completamente al pueblo de su maldición. Cada día descubría nuevos fragmentos de la historia, nuevos secretos escondidos en los rincones oscuros de Santa Cecilia. Con el tiempo, empecé a sentir una conexión con el lugar y sus habitantes, una responsabilidad de protegerlos y luchar contra la oscuridad que aún acechaba. 10 años han pasado desde que llegué a Santa Cecilia y aunque hemos logrado grandes avances, la batalla continúa. Las sombras ya no se atreven a mostrarse, pero sé que siguen allí, esperando el momento adecuado para regresar. No he dejado de estudiar los antiguos textos, buscando el conocimiento y las herramientas necesarias para destruir la maldición de una vez por todas. Santa Cecilia es un lugar de belleza y tragedia, un pueblo atrapado en el tiempo por fuerzas que pocos pueden comprender. Mi nombre es Francisco, y esta es mi historia. No sé si alguna vez podremos liberarnos completamente de la oscuridad, pero sé que mientras yo esté aquí, no dejaré de luchar. Porque en este pequeño pueblo maldito, la esperanza es lo único que nos queda, y a veces es suficiente para mantener a raya a las sombras. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.